¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos a jueves 5 de octubre del año 2023. 35 años se cumplen del triunfo del no en el plebiscito del 5 de octubre del año 1988, pero saludamos a quienes están con nosotros: Mauricio Pérez, Pancho Álvarez, más conocido como Francisco Álvarez, Álvaro Aróstica, que va a estar con nosotros contándonos acerca de las novedades de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano y también cómo se puede colaborar, y María Ignacia Castro, que se va a conectar en breve, pero también, por supuesto, saludamos a quienes nos escuchan todos los días de lunes a viernes en Radio Salud Madre Tierra, en H Radio, en Radio Cogida, en Radio Ritmo, en Imagia Canal del Cable, en Radio Paraíso, en País Lobo No Son, el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl, el podcast, Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquehua. Le pido disculpas a las personas que nos escuchan y nos ven porque estoy con un poquito de alergia. Recuerden, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Estamos ahí para que nos pueda ver y también escuchar. Y como yo decía, este programa es fundamental por el aporte de la Coordinadora Nacional de Movimientos Ciudadanos, que está en una campaña. Los detalles para poder colaborar los tiene Álvaro Aróstica. Querido Álvaro, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿todo bien? Aquí full estudio nomás, meses difíciles en la U, Está pero bien, está con bien. confianza. Y bueno, como tú decías, con la coordinadora estamos en campaña para seguir reuniendo los fondos para continuar con este programa y con todas las actividades que estamos realizando como coordinadora. Si usted quiere aportar es muy fácil, lacoordinadora.cl es nuestra página web. Al momento de entrar, usted encuentra en su pantalla la palabra súmate. Haciendo clic, puede aportar desde los 1.000 pesos. Y si usted quiere más, nosotros vamos a estar más que agradecidos. Y también estamos en Spotify como Carta Ciudadana para que nos busque y nuestro Instagram @ la coordinadora CL. Así que eso por mi parte, Felipe, que tengan un muy buen programa. Excelente, mi querido Álvaro. Y bueno, yo decía en la introducción, y para hacer una pasada rápida, eh, que se cumplen 35 años del triunfo del no en el plebiscito del 5 de octubre de 1988. ¿Qué sensación te dejó esa fecha, Guaso? Pancho, yo creo que no había nacido, pero me imagino alguna opinión tendrá y me encantaría conocer la opinión de ustedes desde el punto de vista personal, si lo vivieron o no lo vivieron, si participaron o no participaron, en eso que finalmente marcó el término de un periodo político y el inicio de otro. Guaso, dale tú por generación, que somos Proletario. de la generación. Yo no alcancé a votar en el Yo plebiscito tampoco. del 5 de octubre porque por poquito, yo cumplí 18 años el 20 de septiembre, pero los registros se cerraron el 30 de agosto de ese año. Guaso. Varias cosas tengo de recuerdo. Uno, me inscribí en los registros electorales, pero no alcancé a votar igual que tú, porque la verdad que uno tenía que ir a inscribirse, pues si quería Sí, votar. Y yo fui, hice el trámite, me acuerdo ahí, inscripción voluntaria y voto obligatorio. y ahí ya era una cartilla, me acuerdo, patente. Y igual que tú, me faltaron como 3 meses para poder votar, pero me tocó participar directamente. Fue mi primera elección en la cual estuve de apoderado en San Bernardo, donde es mi comuna de nacimiento. Yo soy de San Bernardino no de la cuna, pero desde los pocos días de nacido, San Bernardino, así que me tocó estar allá en las poblaciones de San Bernardo. Fue mi primera vez que vi una elección. Recuerdo eh, mucha votación, mucha gente. Era la primera votación después de muchos años, ¿cierto? Desde el año 71 que no había una votación. Sí, correcto. Sí. 70 y marzo del 73. 70. La última es marzo del Presidencia, 73. lo que pasa es que el 73, pero recuerda que también fue la consulta del 78, que estaba más arreglada que cajón de tomate, y la del Tienes razón, sí. plebiscito constitucional del 80, que está un poquito menos arreglada, pero también está arreglada, pero Te claro, habían olvidado, tienes razón, teníamos elección, pero claro. elección, tienes razón, elección, Pero hubieron en premios, tienes toda la razón, democracia sí. Sí, fue sí. la parlamentaria, si no me equivoco, de marzo del 73, Eso que día es se me la estaba con la que duda. que es lo que la oposición de la época buscaba: tener una mayoría que le permitiera destituir al presidente Allende. Y Sí. efectivamente la CODE, que era la Confederación Democrática, la DC y el Partido Nacional,
obtuvieron una mayoría, pero no la mayoría que la Constitución del 25 permitía para destituir al presidente. ¿Se entiende? Sí. No, por eso digo, tengo ese recuerdo. Tengo un recuerdo también de que ganó el no. Me acuerdo, yo en esa época ya vivía en Santiago porque el terremoto del 85, que fue 3 años antes, me botó la casa y me quedé en la calle y me vine a vivir a Santiago. Y me acuerdo de la carrera, que la gente era una carrera de una pura pista, cabrón, no era autopista. Y me acuerdo que te paraban. Era como el que no baila no pasa. Era parecido, ¿sí o no, po? ¿Cachai? Y yo tenía mi opción y tenía que manifestarla y era difícil porque si no te agarran ahí y te sacan la mujer. Así que tuve mi primera tema así como duro, que era como que era de algún riesgo. Pero lo cuento en el sentido no negativo, sino como que estoy diciendo al llegar a Santiago. Me acuerdo de los monitos animados en la noche sin resultado hasta muy tarde, estar despierto con casi 18 años. El Correcamino en TVN. El correcamino yo no sabía cómo correr más. Pepe. Pero también sabéis que, y con la experiencia, piensa que ya tengo casi 52 años, por lo tanto son hartos abriles después de eso, te permite también ver con perspectiva que actúa la democracia, se hizo respetar la democracia, hay muchas historias sobre ese día, pero la finalidad de las cuentas, la gente votó libremente, un gobierno dictatorial aceptó los resultados, gusta la que le guste, pero lo hizo, y de un proceso de apertura que hoy día me gusta y siempre defiendo diariamente, que es un país en democracia. Y creo que las dictaduras no son buenas. En la perspectiva del tiempo, en esa época había dictaduras en muchos países en el mundo, existía también la Guerra Fría, el Muro de Berlín, existían una cantidad de cosas que hoy día serían impensables para la sociedad desarrollada. Y por eso te digo, tengo un buen recuerdo, Felipe, tengo un buen recuerdo, creo que hubiera sido un error que no hubiera seguido Pinochet hoy. No porque fuera un buen o mal presidente, sino porque las democracias son las que tienen que hablar. Y él se presentó y le dijeron no, súper claro. Y además, inolvidable, la campaña del no versus la campaña del sí, que era un desastre, una cuestión, pero pésima, o sea, no puede ser más mala, fea, amarga, todas las anteriores. Y me acuerdo de tú mirarla y tú mirarla la del no, y era entretenida, era positiva, era alegre. Y me hace un parangón un poco, te digo, con la épica que nos tocó vivir como coordinadora el año pasado en la propuesta número 1 de Constitución, que con muy pocos medios, con muy pocas posibilidades de darlo vuelta, nuevamente la democracia habló y la ciudadanía habló, y en paz. Digo, bueno, esa es la gran diferencia con los 80. Eso es mi recuerdo que tengo. Ahí hizo una pasada Claro, en varios temas, pero que habla de eso, te fijas como diciendo que me gusta, sí, me gusta. y tiene más, y pareciera que tuviera más épica estar en contra o rechazar o estar por el no a algo que estar por aprobarlo. Hay como una épica, si se quiere, y aquí yo no estoy haciendo campaña ni mucho menos, no me interesa, nunca lo he hecho. No pero podemos. digo desde la lógica, de la lógica, digamos, de lo que significa eso. Ignacia, yo le pregunté porque hoy se cumplen 35 años del triunfo del no, yo creo que es una fecha que ha ido perdiendo importancia, y yo creo que es muy importante porque es el retorno a la democracia, digamos. Como muy bien decía el Guaso, con sus defectos, con sus virtudes, muchos dirán tiene más defectos que virtudes, pero es lo que hay, digamos. ¿Te acuerdas tú cómo lo viviste? ¿Participaste o no participaste? ¿Votaste o no votaste? Yo creo que no, porque tú vas a haber estado por ahí cerca de las 12, 13 primavera y tal vez menos. No, perdón, pero sí voté, pues. No sé. ¿Votaste A para el ver, 88? ¿cuántos se cumplen ahora? 35 El años, 88, 35, claro. ¿sí? Sí. Ya, pues, y tengo 55, menos 35 tenía 20 años, ¿o no? 55 años. Sí, pues. Ahora, si es que te inscribiste, Sí, porque no pues. era Ignacia, voluntario. pero ¿por qué la Ignacia No, tiene sí, 55 yo me años y inscribí. representa 40 y yo tengo 53 y Ay, qué represento 70? amoroso. Qué Bueno, amoroso, Felipe, la pero no vida es te así. Dios te preocupes. da y Dios te quita. Esa es mi edad. Eh, Esa es Eso mi pasa con edad la nomás. Así que, pero sí, eso pasa con el periodismo y la política, po. me tocó. Claro. ¿Y qué recuerdos tienes de esa época, Ignacia? Y si nos quieres contar cómo lo Mira, viviste, digamos, ¿no?
Sí, me acuerdo sí de haber tenido o de haber estado en muchos paros, como que habían paro cada rato, yo como que eso me acuerdo antes del no sé si fue entre medio o antes, pero por ahí, y el día del ¿cómo se llama? Del plebiscito, fue un día O sea, súper desde el ordenado, que todo el 83, mundo tenía perdona un que te poco su interrumpa, plan. Ignacia, perdona que te interrumpa, desde el 11 de Dime. marzo, perdón, desde el 11 de mayo de 1983, que es el primer paro nacional organizado por la Confederación de Trabajadores del Cobre, yo te diría que desde el año 83 hasta, digamos, eh, incluso antes de la elección presidencial del 14 de diciembre del 89, hubo paros. Ujú. Sí, pues, No todos los días, digamos, pero habían paros y movilizaciones sociales de manera habían permanente. manifestaciones, Sí, claro. claro, desde el año 83. Exactamente. Exactamente, entonces de eso me acuerdo muy patente y la verdad que fue como una campaña media patética, como decía el Guaso, la verdad que era muy fome y la otra era muy pegote, porque hasta nosotros que estábamos quizás por una opción andábamos cantando la de la... No, era, yo sé que fue terrible. Bueno, independiente de eso, fue como una cosa bastante patética para mi gusto, pero por fin se llegó a algo tranquilo, llegamos, como se llama, a la democracia, volvimos a la democracia y eso fue una de las cosas que yo creo que estábamos todos muy asustados porque había la campaña del terror que se hizo y la verdad que no pasó nada y al contrario, fue como una cosa buena, fue como que volvimos a respirar, volvimos a estar, a estar tranquilos, seguimos quizás en esa senda del crecimiento o tratar de hacer las cosas un poco mejor y yo creo que fue un país ordenado. Gracias a Dios no fue el caos después de que haya ganado el no, fue como una cosa que siguió ordenada. Seguimos en democracia, seguimos haciendo las cosas bien, la gente no se volvió loca ni nadie hizo cosas que no correspondían, sino que fue una cosa ordenada, buena y nada, yo creo que gracias a Dios fue y era el momento de que tenía que ser ya. Yo creo que ya llevaba muchos años con Pinochet y era el momento. Así que yo me acuerdo como de eso, fíjate. Sí. Pancho, tú, bueno, ¿qué edad tenés tú, Yo, Pancho? yo no estaba ni planeado en esa época. No, Claro, no, este no estaba. pero imagino Ustedes que, planeaban en votar y yo no estaba ni planeado, imagínense. pero ¿qué edad tenés tú, Pancho? Voy a cumplir 30 ahora en diciembre. Claro. Bueno, me imagino en tu casa en algún momento debes haber escuchado, me Sí, imagino, aquí me estoy carrileando, no, sí. en una de esas no, eh, cómo, digamos, y eso es interesante porque el Guaso, la Ignacia y yo, mucha gente que nos está viendo y escuchando, seguramente, eh, vivimos como jóvenes esa época. Tú no habías nacido. Por lo tanto, inevitablemente, tu perspectiva, no tu opinión, porque la opinión puede ser, tu perspectiva de las cosas es distinta. Entonces, me encantaría saber cómo, digamos, qué te han contado, qué has leído, qué te quedó, y qué sensación tienes de eso que desembocó, digamos, el 5 de octubre del año 88, que fue día miércoles, ¿ah? Dicho sea de paso. Y lo curioso es que a mí me pasa como que bueno, un poco la publicidad, un poco lo que estaban hablando antes de las canciones y todo eso, con el arcoíris del no y todo eso, como que eso dio que hablar y como que también se recuerda y todavía también uno puede ver cosas, videos de ese entonces, pero más allá de, siento que en lo personal, como que siento que ese momento en particular, como que no me quedó, como tan marcado a la hora de que me contaban estas cosas, sino que un poco lo que hablaba la Ignacia de que el traspaso que ocurrió fue como muy, voy a decirlo, más natural, como algo más tranquilo, como que siento que no, siento que eso me llegó un poquito más brutal versus lo que está pasando hoy en día, que siento que después del 18 de octubre, como que siento que ese proceso no ha sido tan tranquilo. eh, eh, Quería hacer esa comparación rápida, pero al mismo tiempo, volviendo a eso, eh, también me pasa un poco que hay gente, después de ver un poco la historia, también veo un poco gente un poco cínica, porque después Pinochet quedó como senador vitalicio, y tú lo ves en la Cámara conversando con gente de todas partes, y así sube y sigue.
de hecho, cuando lo llevaron preso cuando estuvo en Londres, los políticos pedían, pero por donde sea, porque él tenía, ¿cómo se llama? Él Em, creía que tenía Eh, inmunidad diplomática, inmunidad inmunidad diplomática, pero no la diplomática. tenía. Mm. Y por senador, fueron parlamentarios, sí, además. y Pero, habían pero, pero muchas afuera lo que le personas valía era la de todas inmunidad partes. diplomática, que no, que al final no, por No, no. delitos de lesa humanidad no corre. Pero bueno, ahí hay una discusión jurídica, digamos, Sí, pero pues, sí, sí. No, pero a lo que voy yo es que vi gente muy cínica que después con los años empezó a hablar y que tú lo veías ahí conversando como si fueran partner en el Senado. Y no sé, ahí lo dejo para que ustedes comenten. ya, bueno, está bien. 5 de octubre del año 1988, solo una pasada rápida ¿Y tú, respecto a, Felipe? a lo que Felipe, ocurrió en el plebiscito. ¿cómo la viste? ¿Te generó algo de hoy día lo que eres el periodista? ¿Que a ti yo estudiar periodismo, ejemplo? Sí, sí, claro, sí, sí, es Porque está ahí, que pues, justo para la prueba ese son tantas las... año. Sí, claro, claro, porque fue el año que yo salí del colegio, además yo estaba en el Claro, Instituto Nacional, que era un obvio. colegio, un colegio, y fíjate, es increíble, mira lo que voy a decir, estábamos en dictadura, era un colegio muy opositor digamos, eh, masivamente muy opositor Al al gobierno régimen. militar, sobre todo porque el año 86 se municipalizó la educación pública, entonces había todo un tema ahí contra Pinochet, más ¿Era allá tan de lo político como hoy político, en día? más allá de lo político, yo por lo menos tenía digamos, yo tenía una resistencia hacia la dictadura, pero por una cosa educacional más que con una cosa política ideológica, ¿se entiende? Ya, Entonces, em, y estábamos ahí, el Instituto Nacional, en fin. Y claro, increíble, Pancho, porque estábamos en dictadura. Estábamos todavía en estados de excepción en algún momento, estaba el susto de lo que podía pasar, en fin, de que no hubiese un reconocimiento. Había todo un tema dando vuelta. ¿Te Insisto, acuerdas? Sí, sí, sí. más allá de la apertura, estábamos en dictadura. Pero, pero, en el Instituto Nacional nunca jamás quemamos un panfleto dentro del colegio. ya. ¿Cómo Nunca cambia? jamás destruimos una sala de clases en el colegio. Y estoy, insisto, en dictadura. Tú podrás decir, ya, pero iba saliendo, ya no era tan terrible, como tú quieras. Pero no era democrático el régimen. Y nunca, nunca, quienes estuvieron por opositores, digamos, férreos a la dictadura, existía el PIO, el Partido Institutano de Oposición, que era un grupo, digamos, político bien activo, donde yo tengo varios amigos ¿cómo se llama?, que militaban en el PIO y que hasta el día de hoy nos El reímos, pío. pero yo nunca El pío. participé del PIO, lo digo así abiertamente, si hubiese participado lo diría. Mi lucha era más educacional, si se quiere, más de lo que Más significaba intelectual. el Instituto Claro. Nacional, claro. Lo otro también era más de choque, más político, pero bueno, nunca hubo de eso. O sea, nunca ocurrió algo de esa naturaleza. Entonces, Naturaleza. claro, entonces uno dice, pero ¿cómo hoy día, 2023, lo que está pasando con los overoles blancos y todo lo que eso implica? Bueno, eh, una cosa increíble, impensada. Y claro, yo creo que hasta los más férreos opositores a la dictadura dentro del colegio, nunca jamás se le habría ocurrido siquiera pegarle a un profesor, digamos. Oye, rociarlo con Porque, acelerante, no, bueno, por eso estoy diciendo, ni siquiera pegarle. Imagínate ahora que no, claro, o sea, de loco. lo rocian con acelerantes, con productos químicos, bombas Molotov. O sea, yo me acuerdo, algunos compañeros que escondían algunas mochilas con piedras. Y tú Claro, dirás, chuta, qué máximo, peligroso. Sí, máximo. sí, piedra, peligroso, obvio, pero no Sí, con po. molotov. No, a mí me llegaron ¿Cachai? piedrazos. Ya me tocó bajar algunas veces en estas marchas para el centro, y, Yo no estoy a lo diciendo que esté mismo. bien, ojo, Y yo lo que te quiero llega, no, no, clarificar no, esto. Yo no estoy está diciendo que bien. esté bien las piedras, estoy diciendo La escondían diferencia, mochilas con piedras, una cosa, oye, que obviamente un proyectil, una piedra, pues, todo lo que tú quieras,
Compadre, insisto, acá me en acá me dictadura. llegó una en la Alameda, me llegó una acá, pero una piedra, o lo más que te agarráis era combo. No es broma, Pancho, por eso No, trato de piedrazo, explicarte. claro, Claro, ¿cómo? hoy día lo que te tirar, acuérdate, para el 19 de Oye, los octubre, tuve esos puntetes, camotes que sacaban, sacaban los los puntetes, adoquines. oye, los puntetes ¡Pah! que me comí de las Fuerzas Especiales de Carabineros, porque yo siempre fui Claro, lento y eso, torpe. ¿Cuántas veces los eso. carabineros? Yo creo que al final los carabineros, en las manifestaciones que teníamos en esa época, cachaban, el flaco que allá con espinilla, hay que hacerle una zancadilla. ¿Cuántas veces me saqué la cresta con los carabineros con zancadilla? Me hacían zancadilla, ¡pa! Al suelo, ¡pa! Al suelo. Pero, te Ay, Dios. insisto, yo estoy Pero hasta hablando de ahí, mi colegio, yo no estoy pero hablando hasta ahí, de fíjate. otros golpes. En esa época existía el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un grupo paramilitar del Partido Comunista que enfrentó militarmente al régimen y todo. Yo estoy hablando de mi colegio y doy fe de eso. Era distinto, increíble, insisto, en Era dictadura. lucha Hoy de, día en oye, democracia Felipe, una salvajada lo que pasa. era lucha de ideas, po, hombre, si es lo lógico, si podéis tener totalmente, de Era hecho, lucha de ideas. Más era allá un, de que habían grupos que eran buenos para el Peñascaso y, ¿cachai? sí, sí, oye, en todos los colegios siempre hay locos que se pasan en algunas naciones, como dicen los pueblos, pero en la Sí. práctica lo que tú decís es bestial, pues Felipe. Hoy día, el Instituto Nacional, y lo hemos hablado muchas veces y nos da con harta pena, un ejemplo, la gente se peleaba, madrugaba por estar ahí, y hoy día no tiene vacancia. O sea, tú decís qué bestialidad, cómo te la farreaste, y como tú decís, ni en dictadura a alguien se le podría haber ocurrido destruir tu colegio, que tanto te gustaba tener, a tus profesores que no tienen culpa de nada por enseñarte. Pues, ¿qué culpa tiene el señor, por favor? O Sí, sí. sea, nosotros todos pasamos por el colegio y algún inspector nos tenía mala, pues nos daba ganas de darle una paliza, no tengo idea, pero nunca tratar de matar a un ser humano. Claro, Entonces, una cosa es claro, las ganas que uno pueda tener en la y otra hacerla. fantasía y otra cosa, claro, o Sí. sea, ahí está la diferencia, digamos, con los Oye, ¿y lo de animales no periodista? inteligentes. Y lo de periodista que te preguntaba, ¿te generó algo esa época el que te diera la gana de ser periodista? Porque tu padre no es Sí, periodista, por lo que sí, entiendo. sí, pero claro, pero me fomentó mucho la actualidad, la lectura y eso. Eh, Buena base, yo me buena. acuerdo que acompañé a mi papá a votar. O sea, yo ya casi como que me sentía parte de todo porque lo acompañé a votar. Imagínate, yo no, como te digo, no tenía la edad todavía para poder votar. Y eso que cumplí 18 el 20 de septiembre. Y el plebiscito fue el 5 de octubre, pero los registros electorales se Se cerraron cierran el antes 30 de siempre. agosto. Entonces no tenía los 18 años cumplidos. Y me acuerdo del Correcamino, me acuerdo de Jarpa con Elwin en Canal 13, Sí, me acuerdo de... El Diego Lagos por ese día, ¿no? No, no, fue antes, fue Fue días antes, ya, antes, No, ya, no, fue no, días no. ya. antes, fue días Estaba antes. con la duda, estaba con la duda. Cuando Harpa le reconoce, antes de entrar al set y en el set, ¿cómo se llama? A Patricio Elwin, que había ganado el no. Me acuerdo que fue una cosa increíble, que yo estaba muy pegado, Periodista del programa que conducía. el programa ese, yo creo que era no recuerdo, pero deduzco que era una edición especial de Cara al País, que había estado Roberto Pulido con la Lucía Santa Cruz y la Raquel Correa, que es donde mismo Exactamente. Lagos apuntó Bien, al... Bueno, y me acuerdo, buena y memoria. esto es por chiripa, reconozco que es un chiripazo, porque yo me había quedado pegado, no me acuerdo por qué exactamente, ya me voy a acordar, me había quedado pegado en la radio Minería, ¿ok? Ese día. Y me iba a la chilena, me iba a la agricultura, me iba a la cooperativa, en fin, y no sé por qué me quedé pegado en la minería. Y de repente se me ocurre cambiar a la cooperativa. Y te lo juro, y esto no es broma. Cooperativa. Pasaron 5 minutos, 6 minutos, no debe haber pasado más, cuando la Gema Contreras, para que vean, y esto es clase de periodismo gratis. A mí una vez un periodista que se llama Fernando Paulsen me dijo, usted cuando reportee, compadre, nunca vaya en manada. Es decir, si todos los periodistas van con el personaje A, Te va usted el vaya con el B. personaje B. ¿Ok? Y esa noche, ya a altas horas de la noche, donde el comando del no tenía la información que habían ganado, pero por informaciones posteriores, por libros y testimonios, Genaro Reagada, que era el vocero, que se Patricio Elwin, en fin, no querían decir absolutamente nada
hasta que el gobierno confirmara el triunfo. ¿Ok? Pero se dilató mucho esto. Si no me equivoco, el último cómputo con 3 de la mañana, sí, ¿no? con el 3% de las mesas a las 9:30 de la noche, ganaba el sí por un Sí, po, 51-49. Sí, Y al ya principio sí. 2 horas exactamente. antes el comando del no, por un sistema Sabía. paralelo que tenía, sabía que había ganado el no casi exacto como fue el oficial, digamos, lo tenían casi calzado. Pero ¿Fue votos 52-48? No, para no fue equivocarme. 53-44. No, Pero no, no no suma. fue cuadrado por los nulos Ah, ya. blancos y por Ya, ok. 53-44. Ya. Entonces, bueno, estaban los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros en el edificio de Centeno, donde está el Ministerio de Defensa. ¿Ok? Y ahí Detrás estaba. del... ¿Quién? ¿Quién estaba ahí? El almirante José Toribio Merino, comandante en jefe de la Armada, el general Fernando Matei, comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros, el Tiene uno general nuevo, que había Rodolfo sido cambiado. Estangue. Estangue, Claro, que es de que exactamente. Estangue entra Stange. a reemplazar a Mendocita A después de lo Mendoza. que pasó con el caso de Gollados, que Así es. fue responsabilidad de la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Que eso fue un episodio bien curioso porque la CNI, perdón, se empezó a culpar a la CNI. Y la CNI dijo, no, estáis locos, nosotros no tenemos No, nada que ver, no me fueron lo los carguen. carabineros, no No nos me lo metan a carguen. nosotros. Bueno, y eso generó que finalmente César Mendoza tuviera que renunciar, en fin, y estaba el general Stange. Y el vicecomandante en jefe del ejército, perdón, sí, no, era teniente general, pero era el representante del ejército en la junta. En esa época habían 2 tenientes generales, el vicecomandante en jefe del ejército y el representante del ejército en la junta. ¿Por qué? Porque Pinochet estaba por sobre ellos. ¿Se entiende, Pancho? Mm. ¿Cachai? Estaba por sobre. El general, teniente general Humberto Gordon. Y cruzan a La Moneda. Ya se sabía, no existían las redes sociales, pero que había ganado no, pero todavía el régimen, en Hay rigor, voces. Cardemil, en el edificio de Hugo Portales, nos había dado el cómputo diciendo que había ganado el no. ¿Se entiende, no? Y Sí. cruzan estos 4 personajes hacia La Moneda. ¿Cuánto habrá? Una cuadra, no sé. Nada. Y prácticamente todos los reporteros se van con el más antiguo de la Junta, es decir, Merino. José Toribio Merino. Salvo la entiendo, Caballero. este dato no lo sabe casi nadie. No tengo claro si todavía están casados, pero los tuvieron durante mucho tiempo. La señora o ex señora, pido disculpas porque no tengo la certeza, de Fernando Alarcón. Me refiero a la gran Gema Contreras, periodista de Moneda de la radio cooperativa. Y la Gema Contreras va, le tira la pera, Fernando Alarcón, Javier Nicojá. sí, y la Gema Perfecto. Contreras le tira la pera, es decir, el micrófono, y le pregunta a Fernando Matei, y Fernando Matei dice algo así como, según lo que sé, ganó el no. Me acuerdo de la imagen, pero la tengo grabada, pero total. De hecho, la imagen Guaso no existe. Lo que ¿O el existe audio? es ¿El una audio? foto, una imagen de ella, pero va retardada y está el audio. Claro, se va como moviendo. Es Pues el digo, yo lo tengo. audio. Ya, El ok. audio se escucha, pero no se ve en vivo a él, sino que es el audio. Y Ah, puede ser, pues. obviamente, imagínate cómo, perdón lo latero, pero 35 años, por eso imagínate, estamos hablando de los viejos. todos estos detalles están en el libro La historia oculta del régimen militar del gran Ascanio Cavallo, del Chacho Salazar y de Óscar Sepúlveda, por si acaso, existe. Eh, ¿Cuánto se habrán demorado? Ya 5 minutos, ya 10 minutos, no sé. Y cuando llegan estos 4 personajes al Palacio de la Moneda, al búnker de la Moneda, por supuesto esto, como dicen los ciúticos, corrió como relleno de pólvora. O sea, el que Fernando Matei reconociera el triunfo del no era que había ganado el no, pero todavía Alberto Cardemil, nada. Que, entre paréntesis, para que vean ustedes, perdón lo latero, pero es que te juro que
intento aportar de verdad desde mi modesta posición. Yo siempre digo que los personajes tienen luces y sombras. Y efectivamente, si hubo un personaje con sombras desde el punto de vista de la represión, fue Sergio Nofre Jarpa, pero tuvo luces. ¿Cuáles luces? Él como ministro del Interior, de hecho, Pinochet lo saca cascando, porque él es el que lidera la apertura hacia los partidos de la oposición de la época. Y antes de Matei, reconoce el triunfo del no a Patricio Elwin en Canal 13. Claro que él no era del gobierno, Pancho, ¿cachai? Pero Ya era, está digamos, afuera. él no tenía, Era no era tenía un político cargo, era un claro, político pesado. era político que estaba por el sí, pero ya no era ministro, ¿cachai? Entiendo. No, y era de Y peso, pues era está, de y peso. ojo, y está el diálogo confirmado por ambos. No, ni siquiera Jarpa lo confirma el mismo Cardemil. Alberto Cardemil, subsecretario del Interior, a cargo de los cómputos. Alberto Cardemil, de Renovación Nacional, jugado por el sí, al igual que Sergio Nofre Jarpa, a pesar de que dentro de RN estaban todos por el sí, pero habían algunos más chascones como Alberto Espina, la misma Evelyn Matei, qué sé yo, no, la Evelyn Matei no, Andrés Alamán, en fin. Grupo que después se integra posterior, digamos, a la elección senatorial Sebastián Piñera, que era como del ala más liberal, pero estaban por el sí. La UDI y RN estaban por el sí. Y Sergio Nofre Jarpa llama a Alberto Cardemil. ¿Por qué? Porque Alberto Cardemil era el delfín político de Sergio Nofre Jarpa. Es decir, Sergio Nofre Jarpa, él lo había llevado a Renovación Nacional. ¿Ok? Y le dice algo así como, supongo que no me va a salir con sorpresas por Albertito. Y Alberto Cardemil le dice, pero don Sergio, ¿cómo se le ocurre? Usted sabe cómo es este gobierno. No, no, no. Si yo no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de usted. No me venga con sorpresitas. Como diciendo, no me venga a desconocer el triunfo del no. Si es que llegase a ganar el no, porque esa conversación fue como temprano ese 5 de octubre, ¿ok? Mm. Llegan a la moneda estos cuatro personajes y lo está esperando el general Pinochet y el entonces ministro del Interior, que el otro día me topé con él, lo saludé, Sergio Fernández. Y Sergio Fernández reparte un papel a cada uno de estos personajes. Y antes de leer los papeles, Sergio Fernández dice algo así como, nos debemos sentir orgullosos por la votación que obtuvo mi general Pinochet. Y Fernando Matei, como buen alemán, le dice, perdón, pero no veo la champaña para celebrar el triunfo. Y ahí Sergio Fernández dice una frase que al día siguiente la replica él. Pinochet era uno solo. Los partidos de la concertación eran como 14. Y Fernando Matei le dice, oiga, cortelado. Bueno, y en esa minuta, que también ha sido desclasificada a propósito de, de los 50 años del golpe y el papel de Estados Unidos y la CIA en el ascenso a Allende, en el golpe de Estado y también en el retorno a la democracia, porque hay que decirlo, Estados Unidos apretó al régimen militar para que, oiga, no me venga con tonterita. La minuta decía algo así como entregaba plenos poderes al general Pinochet. Y Fernando Matei es el primero que se niega, el general Stange también, Gordon del ejército también, y el último, que no está confirmado, pero sí lo dijo Matei en una entrevista muchos años después, que también se negó el almirante Merino. Y recién ahí, Pinochet dice, ok, y minutos después, en el Diego Portales, como a las 2 de la mañana, algo así, Alberto Cardemil, con una cantidad importante de mesas escrutadas, reconoce el triunfo del no esa noche. Pasaron muchas otras cosas, pero no lo voy a seguir lateando porque sería mucho. Tenemos que volver al 2023, necesito. Pero fue una noche como muchas personas que reportearon, que participaron del comando del no, que yo también conozco personas que estaban en el comando del sí, que participaron en la campaña del sí, que participaron en la campaña del no. Yo, este piojento periodista,
conversó con el entonces jefe de la guarnición militar de Santiago, brigadier general Jorge Sinque, que ¿Ese cumplió un mismo año? papel fundamental esa noche. Fundamental. Este piojento servidor también conversó con él años después. Pero bueno, en Años fin, después. sea como sea, ese día fue súper largo, porque Larguísimo. pasaron Sí. muchas cosas extrañas, muchas cosas raras, pero ahí está la historia y Oye, finalmente pero ganó bueno no que esa noche. como uno partió diciendo, fíjate que se dio, po, se dio y a eso yo creo que y también hay que tomarlo como un reflejo de nuestro país, ojo, dentro de todo. Chile creo que también fue un ejemplo en eso. Y yo no conozco dictadura que haya hecho eso. Y hay que reconocer a los políticos que fueron parte y que lograron llegar a ese momento, llegar al régimen a ese momento, tomar esa decisión. A los mismos, tú acá de decir, a los mismos cuatro que le dijeron no a algún cambio, al que, como tú decís, le dijo no venga con tonteritas, ¿te fijas? O sea, yo creo que todos aportaron y por eso te digo, yo creo que realmente la historia es un poco injusto con algunas personas, porque yo creo que como muchas veces se critican, también de alguna gente, yo creo que yo mucho tiempo he reconocido lo que hizo Patricio Elwin, como decía la Ignacia, después de llegar a la democracia y que no, el país no volviera a una locura. Hay mucha gente, yo creo que hay que agradecer en ese tiempo que yo creo que ayudó a que resultara bien eso. Te fijas, y hoy día tuviéramos un país. Y eso, si hoy día lo extrapolamos un poco al 2023, creo que también. Ojalá tuviéramos algunos de esos políticos de esa talla, te fijáis, donde lo cual lo primero es el país y no su interés particular. Yo creo que, bueno, vamos a tocar capaz hoy día el tema. Dale. Nosotros hace un tiempo conversamos acá, Ignacia, Pancho y Guaso, con un personaje que fue fundamental en la transición, que se llama Carlos Cáceres, que de hecho el otro día también me encontré con él, Ah, porque Carlos sí. Cáceres, Pancho, obviamente cuando pierde el plebiscito del general Pinochet o pierde el régimen, digamos, y gana el no, los costos políticos empiezan rapidito. Siempre las A derrotas, cortar. Sí, po. y el primero que sale cascando es el ministro del Interior, Sergio Fernández, y el general Pinochet nombra a Carlos Cáceres como ministro del Interior, que tiene un papel súper importante, que es primero negociar con la oposición que ganó el plebiscito las reformas constitucionales que la oposición quería y que digamos las cosas como son, el régimen no le interesaba. Y después, Carlos Cáceres, para la primera elección presidencial en democracia. Entonces, le toca la reforma constitucional del 89, mediados del 89, si no me equivoco, y a finales del 89 la elección presidencial. Además, oye, Fue presidente del Banco con una Central. efervescencia, sí, fue presidente del Banco Central y ministro de Hacienda, con una efervescencia, Sí. además, Pancho, de presión política de, oye, ganamos el plebiscito el 5 de octubre del 88, que adelante la elección este caballero. Y Sí, po. obviamente, el régimen quería mantenerse hasta el último día. Una cosa lógica política. Si Obvio. aquí esto es Cumplió la era, constitución, dirían algunos. era juego político, claro, la constitución que él dictó, po. La que está Obvio. vigente. Entonces ¿tú cachai lo que significa ser ministro del Interior negociando Difícil, con po. esta oposición que, dicho en buen chileno, te quiere cortar la cabeza, y con el régimen que ni tan adentro ni tan afuera, digamos? O sea, yo creo que Carlos Cáceres en un año, yo creo que envejeció 40. O sea, y además, Se le- Oye, oye, Como un cualquier oye, pero caballero, presidente de un Chile. caballero y en un minuto sí, él cachó que le iban a cortar, presentó su renuncia y Pinochet, si no me equivoco, no me acuerdo exactamente dónde se va con él y le dice, usted no se va, usted sigue. Ignacia, perdón. oye, pero no, no, es que yo me acuerdo de esa época y la verdad que la oposición de ese momento, eh, o sea, fueron nada que ver a lo que nosotros sentíamos, porque a nosotros como que nos habían metido mucho susto. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero había una campaña del terror media complicada. Sí, de la vuelta a la Y, UP y todo y eso. como si, Sí. sí, no, era terrible, terrible, terrible. Entonces, y fue una oposición súper constructiva. Yo no, me recuerdo así, era cabra chica, no le ponía mucha atención ni nada.
Y de don Carlos Cáceres también me acuerdo, incluso muy respetuoso, en ningún momento, bueno, no sé si las cosas han Un cambiado caballero, como dirían, tanto, pero ahora, una dama, como dirían en algún momento también en el campo. sí, no, o sea, en este momento todo el mundo se tira los pelos, se gritan, se dicen cualquier cosa. En ese momento como que las cosas fueron pacíficas, bien, Pancho, se hizo eran una muy pelúas, transición, eran un recontra paso. pelúas. Hoy día es nada. Mm. Hoy día es nada. Y se Sí, sacan los ojos. ¿Tú o estuviste en sea, ese programa, por Ignacia, eso, cuando estuvimos entonces con era Carlos como, Cáceres? era, no estuve, po, no estuve, Ya. no estuve, lo conocí en persona en algún momento. Es un caballero, un señor que de verdad uno lo respetaba. Bueno, han cambiado tanto las cosas que uno antes respetaba a los políticos, uno a los Los políticos los mayores. veía y eran gente que tenía peso, gente que sabía, gente que se preocupaba de las cosas, o por lo menos así nos hacíamos sentir a nosotros, que entendíamos que Lo era gente mismo que con se los preocupaba profesores. por el país de verdad. Como con el tema anterior, lo Exactamente, mismo con ahora los ya la cosa profesores. es La misma cosa. totalmente, Mm. sí, sí, la misma cosa, pero esa época sí me acuerdo de eso, de como de una transición o de un paso desde la dictadura a entregar el poder tranquilo, no pasó nada, no quedó la hecatombe, seguimos en la misma senda de crecimiento. Nada más que, Eso sí me acuerdo. además que dentro de la concertación de partidos por el no, y que después se pasó a llamar de concertación de partidos por la democracia, que no se nos olvide que dentro de la oposición al general Pinochet venía el brazo armado del PC que se llamaba Frente Patriótico Manuel Rodríguez, y existía una organización que era paralela a la concertación de partidos por el no, que se llamaba el MDP, el Movimiento Democrático Popular, que decía, nosotros no vamos a votar en el plebiscito, porque votar por el no significa validar a la dictadura, validar al régimen. Entonces, también en esa concertación Las cabezas calientes nunca faltan. estaba ese grupo más radical, Pancho, que también los Genaro Arriagada, los Patricio Elwin, incluso los Ricardo Lagos, que era dentro de ese lote el más, digamos, radical, por decirlo de alguna manera, Enrique Silva Cima, en fin, una serie, Gabriel Valdés, bueno, se me pueden olvidar, Andrés Saldívar, en fin, estaban también con la preocupación de que no se vayan a mandar ningún No se ranazo escaparan estos gallos, claro, no se porque van a si escapar con los se tarros. mandan un ranazo, la dictadura nos pone la pata encima y se acabó toda esta cuestión, po. Sí, po, ¿Cachai? sí, po, sí, Entonces, esa sí. tensión Fue un también ajedrez. existía, Fue un claro, ajedrez. oye, la cara amable de la oposición al régimen era Elwin, por ponerle un nombre, pero la cara no amable era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Que de hecho Mira lo siguió que pasa activo, el año acuérdate, 91, el año y siguió 91 encapuchado es y el asesinato haciendo del senador Guzmán. atentado. Haciendo atentados, por eso te Sí, digo. po. Oye, ¿cuándo fue el de la Pumanque, Felipe? ¿Eso fue el 90? ¿El Ah, Oh, Mapuche, ¿te te acordáis el acordáis? de la Pumanque? Bestial. es cuando, si no me equivoco, es un comando, pero no sé si es del Frente, yo diría que es del movimiento juvenil Lautaro. Lo voy a Yo Ya, creo que chequear era bien. o ese. Mapu o No Lautaro, era, tú decías eso. El Mápola, claro, no, pero era era el el movimiento juvenil Lautaro. Pero si no me equivoco, ellos roban un banco, Sí, pues. porque necesitaban financiamiento, y se suben a una liebre. Claro. Y ahí empieza el Yo me acuerdo tiroteo, ahí patente esa Pancho está cuestión. ayudando. Y empieza el tiroteo y qué alabanza. Yo creo que fue el 92, Guaso. Ah, fue después, fíjate. 92, Fíjate que, 93. No, sí fue después. yo estaba con 92, la duda. 93. Estaba con la duda. Oye, pero espérate. Yo llegué a la red del 93. 94 y había pasado ya. Fue el Porque fue 21 muy de octubre cerca de del la red. De 93. hecho, el primer canal que llegó fue la red. ¿Cómo, Pancho, perdón? 21 de octubre del 93. ¿Viste? Y fue el Yo le movimiento sentí, juvenil Lautaro, como decís tú. ¿Viste? Que fueron del yo le movimiento sentía juvenil más Lautaro. noventera, fíjate, yo les contaba, yo le sentía más noventera, como que seguía el brazo al Que mafeta, había pasado 3 años, además había pasado también, 3 años. Y además también ahí aparece un no. Perdona, Pancho, dale. atacó el banco Higgins, como decís ¿Viste? tú. Sí, Claro. el banco Adivina, Mira. adivina de quién es el dueño. Fra. No era el Banco Nacional, el Fra. Es que después compró los Higgins. Y después No, pasó de más nacional. Vote por Fra. Oye, que también hace poco tiempo Qué salió a la historia, parecemos palestra, abuelito. Pancho, está claro, entretenido, ¿no? la figura de Belisario Velasco.
Belisario Velasco, subsecretario del Que acaba de Belisario, fallecer. del gobierno de Elwin, del gobierno de Frei Ruiz Tagle y fue ministro del Interior de Bachelet 1. Belisario Velasco, bueno, él crea la Oficina de Coordinación de Seguridad Pública, conocida como la Oficina, que La básicamente lo que oficina. buscaba era desarticular los grupos extremistas que venían de la dictadura, digamos. Y el papel fundamental que toma Belisario Velasco, Con Jorge Burgos. estaba Jorge Burgos también, estaba Lenin Guardia, en fin, una serie de personajes, Lenin Guardia. es desarticular justamente estos grupos, pero a través de delación compensada. ¿Ok? Y todo se viene al diablo, digamos, y tambaleó todo con el asesinato del senador Guzmán, porque eso fue el Claro. 91, ya en democracia. 91. Entonces, la lógica era, oye, hay recursos del Estado, hay un trabajo de inteligencia, hay delación, y mira la embarradita que queda. Po. Y ahí, claro, queda de manifiesto que efectivamente con el retorno a la democracia, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se divide. El Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que nunca perteneció, pero era el jefe militar del PC, que también falleció hace un tiempo, Guillermo Teller, dice, compadrito, aquí nosotros tenemos que meternos y tenemos que institucionalizarnos y tenemos que entrar a la política. O sea, el tipo cachaba para dónde iba la micro. Y otro grupo, encabezado por Raúl Pelegrín y la comandante Tamara, la Cecilia Mañi, dice, no, pues, nosotros tenemos que seguir con la lucha. Y se crea el Frente Patriótico Manuel Rodríguez Autónomo. Autónomo. Y ellos son los del atentado a los Queñes y, por supuesto, Cierto. lo que termina ocurriendo con el atentado y el asesinato, básicamente, del senador Jaime Guzmán el año 91. Entonces, ahí tambaleó Belisario, lo pasó mal. Y la oficina, digamos, que era un organismo que estaba medio Era como la inorgánico, ¿ah? ANI, era como la ANI. Claro, La ANI, pero pero en terreno. pero como que no estaba muy claro, no existían las redes sociales, Pancho, no había Nada. denuncia, no aparecían las fotos, pero estaba dando vuelta, pero cuando ocurre eso, sale a flote, oye, ¿y para qué tienen esta cuestión? Si terminan acribillando a un senador, weón. Entonces, hubo un tambaleo ahí, pues estuvo medio como a medio morir a saltando. medio morir saltando. Sí, claro, porque bueno, veníamos saliendo recién de un régimen dictatorial, entonces cualquier cosita que oliera a su versión, En día mecha. estaba el susto. Acuérdate lo que pasó después con el ejercicio de enlace y el boinazo. O sea, el general Pinochet ejercía poder, pues. Ejercía el poder. Si el poder no solamente tú lo tienes políticamente hablando, se lo dijo el general Pinochet a Elwin, cuando Elwin le dice, yo sé que no tengo la facultad, pero yo creo que por el bien del país usted debería renunciar a la comandancia en jefe del ejército. Y el general Pinochet, que era más zorro que cualquiera, le dice, presidente, quien le puede garantizar su La tranquilidad como seguridad. presidente de la República es que yo Soy sea yo. comandante en jefe del ejército. Porque además Pinochet sabía que más allá de lo que le pidiera Elwin, no podía pedirle la renuncia, no, digamos, más allá de, claro, yo te puedo decir a ti, Pancho, oye, Pancho, ¿sabes qué? Canta Buddy Richard, y tú me vas a decir, no. Por mucha intención que yo tenga, ¿cachai? Tú decides eso. Po. No los voy a hacer Elwin sufrir. le tira el tejo pasado y Pinochet casualmente, no es que le diga no, le dice, presidente, Yo lo usted tiene sostengo. tranquilidad, yo lo sostengo. Es como salir jugando, es como Obvio. decirle no, pero de otra manera, ¿cachai? Oye, espérate, es que se nos viene el programa y el tema, ¿puedo meter la cuchara ya que estaba como la conversa Sí. así medio relajada? Sí, dele nomás. Es que Queda quiero, poquito, es que pero quiero dele. al mismo tiempo que hemos hablado de que hubieron buenos políticos y que creo que hicieron una buena labor, ¿cierto? Que hace un poco este déjà vu al pasado. Quiero reconocer, y tengo unas pequeñas palabras para el Consejo Constitucional, de este proceso 2023, de este nuevo texto constitucional que se está presentando a la sociedad, porque ¿sabéis qué? Se ha cumplido ayer al pie de la letra el proceso. No pidieron más plazos, no se subieron sueldos, no tuvieron, salvo algunos casos pero muy pequeños, show mediático. No Y pueden. creo que hay que reconocer, por eso, Recuerda que no pueden.
Por No, reglamento no pueden. En el por anterior eso, proceso reglamentos, podían. claro, por eso, reglamentos claros. O sea, ¿sabes qué? Hay que reconocer, muchos no son ni políticos, gran parte no son políticos, ¿cierto? Era gente que postuló sin tener carrera política. Es más, no pueden postular a cargos políticos. Si eran electos, quedaban inhabilitados para las próximas elecciones. Por lo tanto, yo creo que también de repente hay que reconocer un buen trabajo. Creo que lo han hecho a conciencia. A la gente puede gustar o no gustar el texto, es un tema ya personal. Sí, uno cuando lo empieza a leer un poco se da cuenta que es mejor que el que está, que va a presionar hasta la clase política, que eso creo que es un buen trabajo, y que además se maneja dentro de los bordes que los mismos sectores políticos acordaron, y que además sigue el proceso ahora, tienen muy pocos días, una cosa impresionante, vi un poco el cronograma, son de 2, 3, 4 días, tienen que pasar al comité de expertos, el comité de expertos volver, o sea, pese a toda esta urgencia y rapidez, han trabajado con ciencia. Yo creo que a la gente hay que alguna vez reconocerle algo. Te puede gustar o no un consejero, pero yo creo, y lo hablo en todo, no estoy hablando de ningún sector político, yo creo que hay que reconocerle, fíjate, 4 de octubre del 2023 cumplieron con toda la votación que tenían que hacer del articulado y hoy día pasa a los expertos y bueno, esperemos que logren llegar a un buen puerto con un buen texto. Eso quería comentar. Pancho, Ignacia, ¿Cuántos de la voy a llamarle enmienda, no sé cómo se decía, enmienda, pero sí. sí, enmienda se han aprobado por unanimidad? Es como el 50 y tanto por ciento, El 52. 50 sí, Sí. por Sí, ahí. pero ojo, Que eso, ojo, la mayoría ya están en la constitución actual. ¿Eso voy a decir? claro, es como que no genera tensión, digamos, pero está bien, Sí, está bien, está bien, está bien. pero igual también Algo es que decir, importante. Pancho, porque yo tengo acá el itinerario que yo creo que a las personas que nos ven y nos escuchan, yo creo que les puede servir como información. Algo que Dale. agregar a lo que decía el Guaso, que yo creo que es bien No, atingente lo que dice el Guaso, Pancho. no encuentro que estaba perfecto lo que dijo. Igual me gustaría que lo dijera porque pues, también para informarme. Ignacia, Mira, yo estoy, ¿cómo se llama? Ahora, ¿qué me gustaría? Porque yo creo que el trabajo que han hecho ha sido bueno, ha sido tranquilo, ha sido pensado, ha sido bien discutido. más Ojalá difícil que que se la cresta, pongan todos. perdón el chilenismo, pero por Dios que es Sí, difícil a la pega. ¿Ah? difícil, súper difícil, pero ¿sabéis qué? Yo creo que muchos han entregado la oreja, como se dice acá en el campo, Mm. pero han dado un poco, han dado algunos pasos y yo estoy esperando de verdad que se pongan de acuerdo. Ojalá todos los partidos políticos. Yo sé que no va a ser todos, pero ojalá se pongan de acuerdo la Mm. mayoría para decir ya, ok, ¿sabes qué más? Démosle acá, saquemos esto, saquemos lo otro, o pongamos una cosa, pues saquemos, pero que sea una cosa de concesiones, de una cosa consensuada entre todos y que podamos decir, ok, terminemos con este proceso, terminemos con esta cosa que la verdad finalmente lo único que ha hecho en este momento es perjudicarnos porque no hemos tenido la estabilidad para que la gente pudiera seguir trabajando, pueda seguir invirtiendo, no estamos dando la estabilidad como país y esa cosa yo creo que nos ha afectado muchísimo en el crecimiento, finalmente en las personas. Estamos pensando que la Mm. cantidad de gente que está sin trabajo, la inversión se ha ido a casi cero, vamos a hacer un crecimiento casi cero o menos cero, entonces, bueno, todas esas cosas son importantes y yo estoy esperando de verdad, de corazón, que aunque sea milagroso, como dicen por ahí, que ojalá estén todos de acuerdo, o la gran mayoría por lo menos, decir, ok, estamos listos con este, ¿cómo se llama? Borrador de constitución, démosle. Te juro que Y, eso es lo que quiero. y, y, y en una de Es mi esas eso aspiración. logra, claro, y en una de esas, porque yo no soy Zulma, pero digo, en una de esas genera un impulso de que los ciudadanos, y mira la aberración que estoy diciendo, pero para que vean lo importante, en una de esas, cuando se vea ese acuerdo, ese gran acuerdo, más allá de los matices, eso genera un impulso a los ciudadanos a decir, ¿sabéis qué? Démosle, votemos a favor. ¿Es mejor que la No que sé, está? no Sí, sé ya, si, no sé echémosle si para entiende, adelante. pero como Sí, que po. si Es hay que porque si hay tensiones, olvídate, no, no, Sí, no. por eso, es que Oye, eso es lo que te digo. Yo creo que si ven a los sí, políticos unidos, ven a los políticos ponerse de acuerdo, yo creo que la cosa va a ser diferente. Y eso es lo que yo estoy esperando. Te prometo que es verdad que aunque sí, todo po, el mundo me dice, no, si estáis esperando un milagro, no, de verdad que no estoy esperando un milagro. Estoy esperando que se haga realidad. claro, mira, como muy bien decía el Guaso, ayer miércoles
último pleno de votación de normas en el Consejo Constitucional, que recordemos son 50 personas que fueron elegidas democráticamente el 7 de mayo, Guaso, ¿verdad? Sí, Ya. 7M. 23 del Partido Republicano, 17 de Apruebo Dignidad y 11 de Chile Vamos, ¿correcto? 23, Correcto. 17, 11, ya. Sábado 7, atento Pancho, que tú seguramente el sábado 7 vas a estar volviendo a algún carrete con tus amigotes. Los 24 expertos, y el Pancho no entendió nada, los 24 expertos recibirán el texto completo aprobado por el Consejo Constitucional en una sesión de pleno, o sea, todos. Desde el día siguiente, es decir, el domingo, le podrán hacer observaciones para agregar, modificar o suprimir las normas que deben aprobar por, ayúdame Guaso, por favor, con el 3 número. quintos. Sí, pero 3 ¿qué es lo quintos. que significa 3/5 de 50? Eh, Expertos tienen sale. 2 días para elaborar sus propuestas y los 3 días restantes para votar. Esto es 30, fin de semana. 30. 30. ¿Cómo, Esto es el Pancho? fin de semana. Sí, ahora. Sí. Right now. Entonces sí. Concéntrate, perro, concéntrate, Sí. perro. Entonces sí, Es que fin de semana largo. voy a estar en una despedida de soltero, así que sí, voy a estar volviendo. ¿A dónde están los solteros? Ya. ¿Tú eres soltero, Pancho? Civilmente sí, pero estoy pololeando Eso, hace- bien, Te Pancho. costó la Oye, respuesta. cuidado. Yo conozco a la novia, así, La cuidado, Ignacia compadre. soltera. Pero Cuidado. sí, Sí, pero yo La estoy. Ignacia es soltera. una guagua todavía, es un chiquitito, no lo casen Yo- todavía, por La favor. Ignacia es Yo- soltera. ¿Ah? Llevo 11 años pololeando, así que digamos Ignacia que es no estoy tan, soltera. Seca, tan soltero. seca. Soltera, pero no Seca. sola, como dijo muy bien Natalia Valdebenito. Jueves 12 de octubre. Terminan las votaciones de las observaciones y la comisión experta entrega el informe de vuelta al Consejo Constitucional. 5 Recordemos que días. la comisión experta fueron elegidos 12 en la Cámara, 12 en el Senado, y más o menos son mitimota porque son elegidos por partidos con representación parlamentaria. ¿Me estáis siguiendo, Pancho, no? Sí. Gracias. Lunes 16 de octubre. Debate y votación de las observaciones por parte del Consejo, es decir, de los 50. Habrá hasta 2 sesiones de debate para las observaciones propuestas por los expertos. Luego se someterán a votación. Ese día, además, se determinaría a los integrantes de una posible comisión mixta. ¿Cómo eran ustedes? Claro, porque las observaciones que logren el voto a favor de los 3/5, es decir, 30 de los 50, como muy bien aportó acá el colega Pérez, Pasan. serán aprobadas. Las que no lleguen a ese quórum y sean rechazadas por 2/3, es decir, 33 consejeros, quedarán fuera del Correcto. texto. Si no se cumple ninguna de esas condiciones, se volverán a discutir en la comisión mixta. Martes 17 hasta el sábado 21. Me queda poco. Funcionará una comisión mixta integrada por 6 integrantes de la comisión experta y 6 integrantes del Consejo Constitucional, o sea, mitimota, con el objetivo de llegar a soluciones para las diferencias entre expertos y consejeros. Tendrán que elegir un presidente o presidenta. Cuenta con 5 días para adoptar su propuesta de solución. Si la comisión mixta no alcanza acuerdo dentro del plazo de 5 días, la comisión experta formulará una nueva propuesta con forma de articulado. El presidente de la comisión mixta se escogerá por acuerdo de la mayoría de los integrantes. En caso de empate, se elegirá por sorteo. Cachipún 30, primero. lunes O sea, 30 y martes 31 de octubre. Consejo Constitucional votará las propuestas de solución. Los 50 consejeros, o sea, los que fueron elegidos democráticamente, 23 republicanos, 17 Apruebo Dignidad, 11 Chile Vamos, tendrán que ratificar en una única votación por 3/5, es decir, 30 integrantes. No me gusta decir miembros, suena ordinario. Las propuestas de la comisión mixta. Qué güey. Estúpido. Solo se podrá votar por separado aquello que se haya explicitado en el informe de la comisión. Lunes 6 de noviembre. Votación final del borrador constitucional. Terminada la votación de todas las normas que formarán parte de la propuesta de la nueva constitución, con mixta, con todo lo que ya expliqué, con toda la chaya, la mesa del Consejo Constitucional, mi querido Pancho, citará a sesión para votar la totalidad del texto en una única votación, para cuya aprobación se requerirá, y aquí es donde está el problema, que podría o no podría haber plebiscito, 3 los quintos. 3/5, es decir, Guaso,
30. 33. 30 de 50. 33. No, No, 33. el quinto son 30. 30. Dos 30. tercios son 2 tercios son 33. Ah, perdón. Dijo 33. Diga 33. De fracasar su aprobación ese lunes 6 de noviembre, se cierra el proceso ¿Qué día, y no se realiza el No plebiscito. se dice nada. Martes 7 de noviembre, el Consejo Constitucional entrega el borrador de Carta Magna y los órganos del proceso constitucional se disuelven. Se disuelven. Obviamente, si se aprueban los 3/5 del lunes 6, ¿cachai? Y el domingo 17 de Pero si igual diciembre, 40 Diga, días, Felipe, 40 días entre que se entrega el texto, se sacan las copias y no, votamos. Diga, Ignacio, Qué diga, salvaje. Ignacio, ¿qué quería decir antes de decirlo el domingo 17? No, que igual en algún momento, si es que no se llega a hacer el plebiscito, se tiene que disolver la cuestión. Igual se tiene que hacer un acto de desilusión. Desilusión también. No, desilusión. Bien dicho. No es Bien dicho. Ya, no Ilusión. Disolución. Esa cuestión. Disolución. Disolución. Yo Igual, estoy, pues, Bueno, esa yo cuestión. me gustó la estoy, tuya, yo estoy Ignacia. desilusionado del amor, pero disolución, Ignacio. Disolución. Y el Esa misma domingo cuestión. 17 de diciembre, Voto obligatorio. hoy el aniversario del matrimonio de mis padres, se realiza el Bueno. plebiscito de carácter obligatorio ¿Cuándo, perdón? para 17. ratificar o rechazar o en rigor 17 de decir diciembre. a favor o en contra de la propuesta de una nueva Qué constitución. bestia, salvaje el Y antes de mi proceso. Francisco Álvarez, Uf. María Ignacia Castro, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana. Chao.